muchas gracias a todos por asistir, sobre todo esta mañana con tanto calor que hace, ¿no? Y bueno, yo me llamo José Ignacio Barrera y soy miembro del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, es un grupo de investigación de la Escuela de Estudios Árabes. Y bueno, el tema que tratamos hoy es una actividad que se enmarca en un programa que lleva a cabo ya el Museo de la Alhambra hace ya algunos años, que es la pieza del mes, que consiste en explicar pues, una pieza todos los sábados de cada mes. En este caso, la pieza que trato yo, como mi campo de estudio desde hace ya muchos años, es el estudio de los grafitos históricos, pues bueno, Purificación Marineto, a la que agradezco, que es la conservadora jefe del museo, pues agradezco el que me invitara a presentar esta pieza, y no solo a presentarla, sino también me dio la oportunidad de elegir la pieza que quisiera, ¿no? Y como en mi campo de estudio, como digo, es de los grafitos históricos, pues elegí la pieza que viene en la pantalla. La estructura de la charla que vamos a tratar hoy, pues más o menos se va a organizar según ven ahí en la pantalla, ¿no? Primero hablaremos sobre la ficha técnica de la pieza, haremos una introducción al fenómeno del grafito histórico, hablaremos de la definición, sobre algunas referencias, tanto escritas como iconográficas, de la gente del pasado que ya recogía algunos ejemplos de grafito histórico y algunos grafitos ya históricos que he podido documentar aquí en Granada y en otros lugares, ¿no? También hablaremos sobre el lugar donde procede la pieza que vamos a estudiar, el estudio del motivo representado en la pieza, daremos unas breves conclusiones y nos acercaremos también a la tipología de grafitos sobre madera en la Alhambra, para finalizar con una doble reflexión que después poco a poco iremos viendo. Bueno, pues la pieza que vamos a tratar se trata de madera de pino, es un objeto, un zafate de un alfarje ataojerado. Un alfarje es un techo plano que normalmente deja a vista lo que son las vigas, pero en este caso ataojerado es porque lleva otro techo que cubre esas vigas y ese techo está decorado, ¿no? La función de la pieza pues decorativa, con motivos vegetales y una pequeña cenefa de punto alrededor. En el anverso tiene unas medidas de 27 por 10,5 centímetros, procede del alfarje que cubre la alcoba oeste de la Sala de Dos Hermanas, en el Palacio de los Leones, que después veremos con más detalle, y está datado ese alfarje en torno al 1380, de época nazarí. Lo interesante de esta pieza es que en el reverso presenta un dibujo trazado con una pintura negra, que representa un grafito antropomorfo, una figura humana, ¿no? Eso es lo que da lugar, al fin y al cabo, a esta charla hoy, ¿no? El término de graffiti procede de la palabra italiana que significa egrafiado. Egrafiado que alude a aquellos motivos, tanto dibujos como inscripciones, incisos sobre cualquier tipo de superficie, frente a los que están pintados, que se llaman dipinti. Cuando se llevan a cabo las excavaciones de las ciudades romanas de Pompeya y Hércules, son muchos los numerosos tipos de graffiti que aparecen en las paredes y en diversos objetos, ¿no? A partir de entonces, a la mayoría de este tipo de manifestaciones, sea de la época que sea, incluso hasta la actualidad, como podemos ver los grafitis actuales hechos con spray en las paredes, se les llama graffiti, pero sean del tipo que sea, ¿no? Yo prefiero, tanto como graffiti, grafito, yo prefiero utilizar el término grafito, que es un término castellano, y además con la coletilla histórico, porque al fin y al cabo lo que yo estudio son grafitos de época del pasado, ¿no? Pues les ofrezco aquí lo que es la definición que podemos recoger de grafito histórico. La vamos a leer. Son escritos, dibujos y trazos de carácter popular y temática diversa, no siempre anónimos y a veces con intención de perdurar en el tiempo, que las personas del pasado ejecutaron de manera no fortuita y en mano alzada, con la ayuda de algún instrumento, sobre soportes cuya naturaleza no estaba predeterminada para contenerlos, que se han conservado hasta nuestros días, tanto en edificios, espacios naturales, rocas y cuevas, y bienes muebles, cerámica, hueso, madera, incluso papel. Como ven, he destacado algunos términos en negrita que, bueno, que creo que son interesantes de analizar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de carácter popular de estas manifestaciones. Estamos acostumbrados a ver en la Alhambra lo que son capiteles, alicatados y cualquier otro tipo de elemento decorativo, ¿no? y funcional, pues muy llamativos, ¿no? Esos elementos que vemos son al fin y al cabo expresiones del poder. El sultán ordena que se hagan este tipo de elementos con la intención de exaltar tanto su persona como el propio sultanato, ¿no? En cambio, lo que son los grafitos, no denominarlos como manifestaciones
personales, individuales. La persona los traza de una forma libre y no está sujeta a ninguna norma, ni de Estado, ni política, ni religiosa, ni nada, ¿no? El hombre es libre y en cualquier lugar traza esos grafitos, ¿no? No siempre son anónimos, hay muchos grafitos donde podemos ver perfectamente el nombre del autor, la fecha, incluso la cuna de donde procede esa persona, ¿no? ¿Perdurar en el tiempo? Pues tienen intención de perdurar en el tiempo en algunos casos. Hemos de pensar en esos grafitos que vemos en las pirámides o en Atenas, por ejemplo, de los románticos que visitaron la ciudad y dejaron allí grabados sus nombres. Saben que son edificios milenarios que perduran en el tiempo y que van a seguir en pie, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de dejar constancia de su paso por allí. No son fortuitos, tanto en cuanto están trazados por algún instrumento, ya sea un clavo para hacer una incisión, o carbón para pintar, o almagra, ¿no? No surgen así de la nada, ¿no? Y importante es que aparecen sobre soportes cuya naturaleza no estaba predeterminada para contenerlo. Esa idea la vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? He recogido algunas referencias escritas iconográficas sobre grafitos, sobre todo les traigo 3 ejemplos escritos de Granada, ¿no? Son referencias escritas donde ya la gente del pasado pues les atraía, ¿no? De que existían esos grafitos en los muros y en otros lugares. Esta, por ejemplo, es de Luis del Mármol Carvajal, que lo recoge en uno de los subcapítulos de la historia que tiene el de los moriscos de Reina de Granada, y dice: también nos mostró un morisco unas letras árabes escritas en una tapia de este propio muro antiguo que parecían haber sido hechas con algún hierro o palo delgado, estando la argamasa hablando, al tiempo que tapiaban, en los cuales se contienen palabras del Alcorán, que es testimonio de haberse hecho en tiempos del árabe sectario y no antes. Es una referencia muy completa, porque ya te dice que está trazado sobre la tapia cuando estaba aún blanda, ¿no? Por tanto, te da una cronología, que es cuando se está levantando la propia muralla, ¿no? El utensilio que utiliza, sea un hierro o un palo, y el tema de la inscripción, es una inscripción coránica. O sea, te está dando ya muchos datos, una referencia muy completa. Otra, por ejemplo, es esta, cuando se reúnen las autoridades eclesiásticas y políticas en el sínodo de Guadix, donde, bueno, lo que se pretende allí es reprimir las supersticiones y los ritos moriscos, ¿no? Entre ellas se dice que las granadinas, en el día de Año Nuevo, se pintaban las manos de aleña y untaban las puertas y señalaban las manos de Mahoma. Hay algunas, que lo he podido constatar, por ejemplo, no con aleña, pero sí con pintura en marmata, por ejemplo, algunas casas donde la mano, en este caso con pintura azul, pues se marca en las puertas de la casa, ¿no? Sería la misma función. Sería una función mágica, protectora, tanto de la vivienda como de los moradores que hay en la casa, ¿no? Y de una forma oficial, ya la vemos, por ejemplo, en las puertas de la Alhambra, en las puertas de la Justicia, y en otras puertas donde aparece también la mano, pero ya de una forma oficial puesta, ¿no? Lo he documentado también impreso o repicado en algunos castillos y torres de aquí de la provincia, ¿no? En este caso, la de la derecha son repicados y el de la izquierda del castillo de Dolas, cuando la muralla estaba fresca, pues imprimen la mano, con el mismo sentido protector del edificio y al fin y al cabo de los habitantes de ese edificio. Otra referencia es esta. Hay unas vistas de Granada insertas en la Civitatis Orbis Terrarum de Jorge Nájar de 1564, que acompaña un pequeño texto. El texto dice: existir en el Cerro de Santa Elena un templo de moros consagrado entonces a esa santa, que subían para escribir en sus paredes su nombre y cuna los visitantes de Granada. Hace referencia a que en ese lugar existió pues, lo que es una pequeña rábita o un oratorio, ¿no? Y que cuando se cristianiza el espacio, la ciudad al fin y al cabo se convierte en la ermita de Santa Elena, y que los visitantes pues, solían trazar en las paredes su nombre, su cuna y de dónde procedían, ¿no? Yo creo que esto hace referencia a esta vista de 1567, que es Santa Elena, y estas ruinas que se ven por ahí serían los restos del Taralusa, la Almunia que aparece en lo alto del Cerro del Sol. Yo creo que es una referencia que, aunque era costumbre en el siglo XVI, parece que en época andalusí ya se hacía eso. Hay algunos ejemplos en la rábida califal de la Tuna de Guardamar de Segura, en Alcántara, donde vemos pequeñas celdas, pequeñas mezquitillas, y en el interior de esas mezquitas, en las paredes, aparecen trazados los que son numerosos grafitos pues, de gente que pasó por allí. Y, por ejemplo, les traigo uno, hay muchos, donde dice: entró en esta rábida Muhammad bin Masaud, Muawla, etc., ¿no? Algo más cercano, encontramos otro ejemplo, por ejemplo, en la rábida de Dalía, en Almería, donde nuevamente vemos algunas inscripciones árabes
Pero en un momento posterior, cuando el edificio ya se cristianiza, lo que aparecen sobre ese mismo enlucido aparecen trazas repicadas una serie de cruces, ¿no? Con la intención de cristianizar ese paso. La fuente iconográfica, como he dicho, también recoge lo que es el fenómeno del graffiti, del grafiti. Y por ejemplo, aquí les traigo una imagen de Poitiers, que es la ciudad que se ve al fondo, donde hay un dolmen. Ese dolmen actualmente existe y se representan unos personajes trazando nombres y fechas. El dolmen actualmente no conserva los grafitos, eso, ¿no? Porque realmente lo que el autor hace es un guiño al grafito, ¿no? Utiliza ese recurso para decir que los nombres que aparecen ahí trazados son famosos astrónomos que pasaron por la ciudad de Poitiers, ¿no? Pero utiliza ese recurso, ¿no? También, ya algo más tardío, del siglo XVII, pues vemos ahí unos personajes en una iglesia protestante de paredes blancas, donde, bueno, hay un personaje pues dibujando ahí un caballo con unos personajes, y además incluso el autor, el pintor, deja su nombre bien de cerca, lo deja a modo de grafito también bajo los caballos ahí dibujados. Algo ya cercano, encontramos esta lámina, donde un personaje ataviado un poco a la morisca, con un perrillo, pues está dibujando pues, unos grafitos en el patio de los Leones. Si se fijan, cuando visiten la Alhambra y el patio de los Leones, la mayoría de las columnas están repletas de grafitos, ¿no? Vaya, podemos decir que la Alhambra, al fin y al cabo, a lo largo de todo el tiempo, de toda su historia, ha contenido muchos grafitos. Los muros de la Alhambra estaban repletos de grafitos y era una época ya bastante tardía, ¿no? Y bueno, tal fue la cantidad de grafitos que hubo, que incluso un príncipe ruso, el Dmitri Ivanov Dolgorovsky, pues entrega el primer libro de firmas de la Alhambra, lo entrega a la Alhambra, con intención, como él deja escrito en la contraportada, manuscrita en francés, que después tradujo Seco de Lucena, deja escrito este texto. Muchos viajeros, queriendo perpetuar la memoria de su visita a la Alhambra, han deteriorado sus muros cubriéndolos con sus nombres y sus pensamientos. A fin de asegurar una larga existencia a los recuerdos de los viajeros y a preservar juntamente el edificio de las más grandes injurias, ofrece este libro. La Alhambra, 9 de mayo de 1822. Estos libros se conservan en el archivo de la Alhambra hasta los más próximos, ¿no? Que las grandes autoridades y gente famosa ahora pues ni suele firmar los libros, ¿no? La idea era que no se escribieran más en los muros porque estaban deteriorando todo el edificio. Bueno, volviendo otra vez a la definición que habíamos dicho de grafito histórico, nos vamos a parar en la última parte que yo reseñé con letra negrita, que era que los grafitos se trazan sobre soportes cuya naturaleza no estaba predeterminada para contenerlos, que se han conservado tanto en nuestros días, en edificios, espacios naturales y bienes muebles. Así pues vamos a pasar a dar algunos ejemplos de esos grafitos en edificios. Por ejemplo, la muralla nazarí de Albaicín, construida por Yusuf I en la primera mitad del siglo XIV, pues está cubierta de grafitos. Cuando se está construyendo la muralla, los propios alarifes, obreros que hay, en un momento de esparcimiento, en un momento lúdico, trazan esos grafitos incisos sobre el enlucido cuando está fresco, ¿no? Hay inscripciones, barcos, animales, escudos, incluso abajo a la derecha representa lo que es una ciudad con doble amurallamiento, con un castillo en la parte superior y el caserío entre un camino, ¿no? Pero aparte de estos motivos de tipo lúdico, podríamos decir, hay algunos ya que son trazados por gente más cualificada, quizás algún alarife encargado y que sabía utilizar lo que es la geometría, ¿no? A partir del compás, pues traza este tipo de arcos, no es único, hay bastantes más. Traza este tipo de arcos incluso utilizando una especie de plantilla o escantillón, que es esta T, por este primer centro, desde la cual trazaría lo que son las dovelas del arco, ¿no? Al fin y al cabo, lo que está haciendo es pues, una especie de comentario entre los propios alarifes que participan en la obra, de decir cómo se ha de trazar un arco, ¿no? O una puerta. De hecho, estos arcos trazados en el lucido de la muralla están entre la puerta de San Lorenzo y la de Fajalón. Quizás hagan alusión a esa forma de que tendría que hacerse esa forma, ¿no? O sea, se habla del proceso constructivo. En los mismos subterráneos de la Torre de Comares, en el camino de guardia que pasa por debajo del edificio, en el muro que vemos aquí a la derecha, pues pude documentar dos grafitos. Uno de ellos es este, donde bueno, podemos ver claramente que representa una torre con un aspecto bastante similar a otra del propio recinto de la Alhambra, como es la Torre de los Picos. Se pueden ver en las molduras, en los laterales de la torre,
sobre lo que se levantaban las almenas y lo que eran matacanes, que eran para proteger a la propia torre, ¿no? Otro de los grafitos encontrados muy interesante sería este. Parece que es el alzado de un edificio con doble arco, pero lo interesante de este edificio, de este grafito, es que primero se traza a mano alzada una cuadrícula precisa y después con el compás, marcando incluso algunos centros, se marcan lo que son los arcos. Es la misma técnica que se lleva a cabo, por ejemplo, los aparices que trabajan en las propias yeserías del alambre, donde primero trazan una cuadrícula, no sé si la verán, y a partir de esa cuadrícula, en los centros, trazan los círculos, donde irán alojados los motivos decorativos. Lo mismo ocurre en los zócalos pintados del alambre, es la misma técnica. Por tanto, nuevamente hablamos de gente que sabe del tema de la construcción, ¿no? Y utiliza la pared a modo de plano o de alzado. También en los espacios domésticos encontramos lo que son grafitos. Por ejemplo, en la casa nazarí vemos en la parte superior una especie de pavo real, pero lo más interesante es las florecillas que pueden ver aquí abajo a la derecha, que nuevamente hacen alusión a ese tipo de flores de una forma trazada, a mano alzada, de flores que marcan los zócalos pintados de la propia lámpara. O sea, la persona, nuevamente relacionada con el proceso constructivo o decorativo del edificio, trazó esos grafitos. Algo ya más lúdico, pues en otra casa del Albicí, en la calle San Martín 16, encontramos la representación antropomorfa de una mujer, una morisca. Va ataviada con sus joyas, sus pulseras en las manos, y calza lo que son chapines o alforjes. Además aparece de otra zona de la propia casa, con algunas inscripciones en árabe, como en esta, donde se dice que ha hecho mención a Ul-Jair in-Rasid. O sea, el mundo, la vida cotidiana queda perfectamente marcada en las propias paredes de las casas. Es decir, la gente vivía en las casas y convivía con esos grafitos. Hacían grafitos y vivían en esas casas. Tenemos que olvidar el concepto que tenemos actualmente de nuestras casas impolutas, pintadas, que un niño hace algún garabato en la pared y se le regaña. Eso hemos de olvidarlo. La gente convivía con los grafitos, ¿no? También, como hemos dicho en la definición, los grafitos aparecen sobre espacios naturales, cuevas y rocas, ¿no? En este caso les traigo un ejemplo de Senés, en Almería, en la Sierra de los Filabres, bueno, donde aparece perfectamente tallado lo que es la shejada, ¿no? No hay más divinidad que Dios y Muhammad es el enviado de Dios. Está fichada en el siglo XII por Manuel Acien. Y bueno, más cercana la encontramos en Medina Elvira, en Atarfe, en una roca. Aquí a la derecha pueden ver un motivo geométrico y a la izquierda pues la palabra Alá, según el equipo de Antonio Martín Pica Cuello de la Universidad de Granada que estudia ese yacimiento arqueológico, ¿no? Los grafitos aparecen también sobre materiales de construcción, los encontramos en ladrillos, en tejas, en umbrales de puertas. A la izquierda, es curioso, es un ladrillo que procede del Albicí, pero incluso en árabe aparece un pasaje del Evangelio de San Mateo. En una teja de Zaragoza encontramos la bambala, que significa en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Y en una laja de un umbral, de una casa, de una puerta, encontramos trazada una doble estrella de 6 puntas, no se ve muy bien, pero bueno, al fin y al cabo sería un símbolo protector nuevamente de la casa y de la gente que vive en ella, ¿no? La encontramos, por eso incidí en que aparecen los grafitos sobre objetos que no están predeterminados para contenerlos, ¿no? En una bolsa. La bolsa sirve para contener alimentos o líquidos, ¿no? Sólidos o líquidos. En este caso, pues incluso encontramos nuevamente la shahada trazada y alguna ley coránica, la barakellah, o por ejemplo en una de las tapaderas también de cerámica, pues encontramos nuevamente la palmada. Y también hueso. El hueso, estos son curiosos porque la mayoría de este tipo de huesos son escápulas, lo que son los omoplatos de vaca o de cabras, ovejas, y en los huesos aparecen trazados lo que son los alifatos, o sea, las letras del abecedario árabe, incluso suras coránicas, a veces con estrellas. Unos autores lo interpretan, Juan Sosaya concretamente lo interpreta como objetos que eran utilizados por los menores para aprender a leer y escribir, de que aparezcan esos textos. Pero otros autores
lo interpretan como unos objetos mágicos que normalmente, es decir, que la mayoría de todos estos huesos aparecen asociados a silos, silos que se utilizaban para contener granos. Y muchos de ellos aparecen fragmentados en el interior o en el entorno de esos silos. Y algunos autores pues interpretan que son utilizados como carácter mágico para proteger el grano contenido en esos silos. Como pueden ver, los grafitos aparecen en cualquier objeto, incluso en madera, como va a ser nuestra pieza, ¿no? No es la única, hay muchísimas más, incluso en contextos cristianos también aparece, pero el conjunto tan maravilloso que hay aquí en la Alhambra, pues podemos decir que es bastante llamativo. Nuestra pieza procede de la Sala de Dos Hermanas, como saben, que forma parte del Palacio de los Leones, del Palacio de los Leones, construido por Muhammad V en el segundo periodo, 1362-1391, estaría situado aquí, en la zona norte. Este palacio ha sido interpretado por distintos autores, de forma que la sala que se extiende en los lados menores del rectángulo son salas que están abiertas al patio, no tienen puertas y están abiertas al patio. Sala de los reyes, sala de los monarcas. Y parece que se utilizaron para organizar eventos lúdicos, banquetes y zonas abiertas, ¿no? En cambio, lo que es la sala de Dos Hermanas y el cerraje, sala de cerraje, son salas con puertas que mantienen una cierta intimidad, mantienen dos plantas, lo que hace que se parezcan a lo que es una propia vivienda, con sus puertas y dos salas. Unos autores como Emilio García Gómez, a la vista, interpretó lo que es la sala de Dos Hermanas como lo que fuera el mensual de Muhammad V. Incluso decía, interpretando un texto de Ibn al-Jatib de 1362, donde se hace referencia a la celebración del nacimiento de Mahoma, el Maulid, de 1362, donde se hace una fiesta, interpreta ese texto y dice que esto sería mensual, incluso ahí estaría, mirado de naranja, estaría puesto lo que era el trono de Muhammad V. Esa versión, esa interpretación de ese texto, después la lleva a cabo Antonio Orihuela González y Ángel López López, y la interpretación es que hace referencia realmente al mensual actual, que conocemos como mensual, pero que es Muhammad, en la época de Muhammad V reforma ese viejo mensual y hace referencia a esa fiesta. Por tanto, hay dos opiniones respecto a dónde estaría ese mensual. Bueno, nuestra pieza, como digo, procede de esa sala, de Sala de Dos Hermanas. Como ven, la Sala de Dos Hermanas sería esta, que recuerda lo que son las viviendas para musulmanas. El patio, que sería la sala principal, y la estancia en torno a ese patio. Y tendría una planta superior, como vemos aquí. Nuestra pieza corresponde al alfanje que cubre la alcoba oeste. Una autora, profesora de la Universidad de Granada, María Elena Díaz Jorge, profesora de Historia del Arte, interpreta lo que es la planta alta de estas dos salas, tanto Abencerraje como Sala de Dos Hermanas, como unos espacios más íntimos, más domésticos, donde posiblemente la mujer tuviera una presencia más frecuente allí, ¿no? Es una hipótesis que bueno que ya plantea y está allí, ¿no? Este sería nuestro techo, que cubre el alfanje atojarado que cubre la sala oeste. Como es, indico ahí con la flecha que nuestro techo, nuestro alfanje, tendría doble función. Por un lado cumpliría la alcoba abajo, pero por otro lado serviría también de piso a la sala alta. Ese alfanje, en base a una descripción que hace Leopoldo Torres Balbás, pues Mari Carmen López Pertiñez describe los elementos de ese alfanje, ¿no? Este en concreto es de la alcoba este, pero es igual que el de la alcoba oeste, ¿no? Y le explico un poco en qué consiste ese alfanje aproximado en construcción de holladero, como dice Torres Balbás, donde tendríamos el piso superior con la azotería, las losetas, habría una capa de tierra, una línea de tablazón, serían tablas, estarían sueltas, apoyadas sobre vigas, rollizos, redondos, y estas vigas apoyarían a su vez sobre otra serie de vigas ya cuadradas, embutidas en los muros, donde alternarían unas más finas, otras más gruesas, y a esas vigas grandes se adosaría lo que es el techo agujerado. El techo agujerado consistiría en una tablazón, como estamos viendo en la foto de la izquierda, unas tablas
sobre él se clavaría lo que es el lazo, la forma que va a tener nuestro techo, y después se clavarían también lo que son las distintas piezas que forman ese lazo. Y todo ese conjunto, una vez realizado ya y hecho en el taller, se trasladaría y se clavaría lo que es a las vigas, ¿no? Por eso se han detectado distintos tipos de clavos, los más grandes para clavar a las vigas, lo que es el techo ya, y los pequeños para ir clavando las distintas piezas y el lazo que forman el alfar. Este sería nuestro techo, que cubre toda la alcoba, y estaría formado, como hemos dicho, por distintos tipos de zafates. Son zafates. Cada uno tiene unos nombres. Las estrellas pues son sinos, las estrellas que parten la segunda y la tercera de la parte de arriba pues serían sinos mutilados, que llaman. Los de la más hacia la derecha serían almendrillas, esos serían zafates explotados, y nuestro zafate es este modelo que se llama alfalfón. Este sería el dibujo que forma nuestro techo. Se trata de una composición de lazo de 8 que se desarrolla en torno a una rueda de estrellas de 8 picos de 90 grados. A partir de la estrella, el motivo, alternando estrellas de 45 grados y zapates escapados. Después hay otras pequeñas ruedas y alguna otra estrella sola. Esa sería más o menos la composición de nuestro techo. Cuando se lleva a cabo el proceso de restauración del techo, pues se van desmontando cada uno de los zafates de las piezas, se le da a cada pieza un número que coincidirá con el mismo número del hueco de donde procede, y ahí vienen las sorpresas. Cuando se van quitando las piezas, tanto en el reverso de los zafates como en el mismo tablazón, vemos los grafitos ya trazados. Si se fijan en este, lo he elegido por eso, o en este, verán como no está completo. El lazo está sobre el grafito, lo que nos está diciendo que antes se hizo el grafito y después se clava el lazo, ¿no? Bueno, pues la gran cantidad de grafitos pues, es muy llamativo incluso en este propio techo, ¿no? Aparece tanto en el tablazón como en el reverso de las piezas. Nuestro zafate, numerado con el 230, está situado ahí, concretamente, le indico, como lo indico. Esta sería la pieza, apareció clavado con 3 clavos, a lo que es el tablazón, y nuestra figura en el reverso, un poco más grande. Aquí pues aparecieron otras figuras, en concreto esta que después veremos también, que es una especie de cuadrúpedo con doble cabeza, con 2 cabezas, y nuestra figura. Las piezas pues se pasaron al taller de restauración y bueno, se restauraron, se consolidaron, se limpiaron, se extrajo toda la suciedad que tenían, que contenían, y se repuso la falta de pintura que hubiera en algunas piezas. Y una vez tratadas, pues volvieron a colocarse cada pieza según el orden y la numeración establecida en el techo. Se hizo una reconstrucción de la policromía, aquí no se ve muy bien, pero bueno, son colores rojos, verdes, azules muy llamativos. Y bueno, ya vamos a pasar directamente a lo que es explicar nuestra pieza, ¿no? Por un lado nos vamos a fijar en el aspecto y la indumentaria que porta, ¿no? Nuestro personaje, la barba, el tocado, la vestimenta, y por otro lado nos vamos a ceñir también a los objetos que porta. Pero antes vamos a dar unas ideas que son básicas, ya que nuestra figura es una figura antropomorfa. La representación figurativa, tanto zoomorfa como humana, es una constante a lo largo de toda la historia del Islam. Eso tiene que quedar ya más que claro que es una constante. Y se representa en diferentes edificios, palacios, baños, casas, alhóndigas, en cualquier sitio, ¿no? en un sinfín de objetos, en arquetas, en alfombras, en un montón de sitios, ¿no? Salvo, eso sí, en espacios sagrados, religiosos y en el Corán. Ahí no aparece la figuración zoomorfa ni antropomorfa. Incluso la representación de Mahoma está presente. La encontramos, por ejemplo, en la comunidad chií, si lo representan, ahí tiene una miniatura de Mahoma enseñando de Al-Biruni de 1489. En cambio, para la comunidad suní sí está prohibida la representación de Mahoma. Pero en este caso lo que hacen en los dibujos es negar el rostro y aparece normalmente con esa pequeña llanita para diferenciarlo de los demás personajes. Bueno, pues vamos a entrar en el aspecto que presenta nuestra figura.
Hemos de señalar que el musulmán, tanto la imagen del personaje como las representaciones, está muy unido lo que es turbante y barba. Incluso más adelante veremos que también está muy presente la representación de la espada. En este caso, la barba, en el Islam, la barba es un elemento de primer orden como signo de virilidad, siguiendo el ejemplo del profeta. Y a raíz de eso, numerosos juristas y tradicionistas pues hablan sobre la forma de cuidarse la barba, de cómo tenía que estar, la longitud que debía de tener esa barba, ¿no? Hay tratados completos de eso. Algunos hablan de que el tamaño ideal de la barba sería lo que ocupa el puño, y a partir de ahí se recortaría el resto, ¿no? Incluso algunas palabras del propio profeta dice que el mejor tinte con el que podéis cambiar el color de vuestro pelo blanco es la leña mezclado con catán. Ya en época emiral y califat, aquí en Al-Ándalus, son numerosas las referencias a los emiras y a los califes, cómo se cuidaban esas barbas, utilizando, por ejemplo, a Abderramán, una de las citas de Abderramán II, pues dice que era alto, moreno, de nariz pequeña, de grandes pupilas negras, con los párpados alfaolados, se los pintaban. Tenía una gran barba teñida de leña y de catán. Ahí tenemos la representación de un califa, algunos autores lo identifican como Cisán II, y las fuentes escritas también nos dicen que tenía la barba pelirroja. En época de Muhammad V y de nuestra pieza, de cuando se trata de esta pieza, Oina al-Khatib, visir de Muhammad V, nos dice que el Cadí de Purchena y Abi Khalid Balawi llevaba barba teñida de leña y cártamo. Incluso las crónicas cristianas hacen referencia a Muhammad VI como el rey del medio por esa barba pelirroja, ¿no? Algunos ejemplos de los personajes representados en la Sala de los Reyes, pues vemos la diversidad, barba negra, barba blanca o barba con la leña, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nuestro personaje realmente no sabemos si tenía la barba con la leña o la tenía o era negra, ¿no? Al fin y al cabo se utiliza un solo pigmento, ¿no? Y no podemos diferenciar, pero llamativa que era una costumbre y posiblemente nuestro personaje tal vez lo llevaba. Referente al turbante, como hemos dicho, es también muy importante para lo que es el musulmán, ¿no? Según palabras del profeta, el turbante constituye una frontera entre la fe y la incredulidad. Y suele citarse a este propósito la siguiente sentencia. El día del juicio final, el hombre recibirá una aureola de luz por cada vuelta del turbante en torno a la cabeza. Podemos ver la importancia que tenía el turbante para el musulmán, ¿no? He intentado rastrear algunos otros grafitos para comparar con el nuestro de personajes con tocados o con turbantes. Son muy escasos. Es uno bastante tardío, más que tardío, antiguo, este de Medina Zahara, donde el personaje lleva un tocado, pero es muy diferente al nuestro. Además, en el de Medina Zahara se ve perfectamente lo que es el cuello y la oreja, mientras que en el nuestro no se ve, queda cubierto. Otro ejemplo son estos que proceden de la ermita de San Zoilo, en Navarra, y representan lo que es una batalla naval que ha sido interpretada como la batalla de Lepanto, y los personajes que aparecen representados o interpretados como turcos. Como ven, nuevamente los turbantes son muy distintos a los que lleva nuestro personaje, ¿no? Sí coinciden que todos llevan pues, esa espada curva que se llama alfanje, ¿no? Otros ya más tardíos, del siglo XVII y XVIII, como son interpretados como boros o berberiscos de la Casa Capisco en Alicante, o los de abajo de Torre y Najiste en Manacor, que también se alejan mucho ya de nuestro personaje, ¿no? Son berberiscos o moros, nuevamente llevan el alfanje, pero se alejan mucho del tocado de nuestro personaje. En la Alhambra hay otro grafito trazado sobre madera, sobre otro zafate, que podemos ver aquí, que es una especie de una esfinge, ¿no? Lleva cuerpo de león y cabeza humana. Entonces, el tocado que lleva ya sí se parece algo más a nuestro personaje con las tiras, pero está liado en torno a un bonete alto que podría estar relacionado con este aspecto de los cascos o los turbantes enviados que llevan los personajes representados en las casitas del Espartaco. Son soldados que vienen de una comitiva militar y llevan ese tipo de tocado muy distinto al nuestro, aunque sí se ven ya las tiras esas que cubren el casco. Sí es
Los ejemplos más cercanos y que más se parecen son estos del siglo XIII, que aparecen en las cantigas de Santa María y en el libro de juegos y tablas de Alfonso X el Sabio, donde sí aparecen ya unos personajes muy parecidos a nuestros. Los tocados, los turbantes, aparecen perfectamente definidas lo que son las líneas, e incluso cómo le cubre lo que es la oreja y la lagrimilla. Ahí ya se ha parecido con nuestra figura. Siempre nos vamos a referir, cuando estamos analizando esta pieza y este personaje, a los personajes que hay en la Sala de los Reyes. Va a ser crucial, ¿no? El cupulín central, donde todos saben que aparecen estos personajes representados. La clave está en este personaje central, que es distinto a los demás. Todos tienen este tipo de turbante. Muchas veces, si se le ve la oreja y la barbilla, los demás tienen diferente tipo de turbante. Según palabras de Inal-Hatib, nuevamente el visir Muhammad V nos deja dicho esto. La mayor parte de los granadinos se visten corrientemente con telas de colores, cuya calidad está en relación con su grado de fortuna y con su rasgo. En verano llevan trajes de lino, de seda, de algodón, de pelo de cabra, mantos, ardillas, de friquillas del norte de África, piezas de telas tunecíes, velos, almizares, que se ponen por pares. Eso es interesante, esa frase que se ponen por pares y la figura que antes hemos visto, dio la clave a Carmen Berni, que estudió la indumentaria de estos personajes, para decir que realmente todos los personajes llevaban dos velos, dos almizares, dos tocados. Uno en torno a un bonete, por eso de esa altura, guiado en torno al bonete, y otro que le cubría parte sobre parte de la mano. Cambio este sería diferente. Por ejemplo, en la capilla Santa Catalina de la Catedral de Burgos, donde nuevamente vemos estos personajes musulmanes en doble tocado, se distingue también con los colores, que ya sí se parecerían a nuestro personaje. O sea, podemos decir que nuestro personaje lleva dos tocados, uno en torno a la cabeza y otro que cubre parte de lo que es el hombro. En relación a la indumentaria, vamos a hablar sobre la yuba o aljuba y la garnacha. Cuando vemos la figura de esta pieza, se nos van los ojos a eso que indico ahí, con ese cuadrado, que parece que lleva una especie de escudo triangular, pero lo vamos a descartar porque realmente los escudos nazaríes son los que vemos aquí a la derecha, son las adargas, que tienen esa forma bivalva, que parece como una almeja, ¿no? Que hay algunas muy interesantes, como esta del Museo de Viena y otro de la Real Almería de España, ¿no? Y que podemos también ver, eran de piel, y que podemos ver, por ejemplo, en la propia Sala de los Reyes, en algunos personajes, aquí mismo, en la fachada sur del Palacio de Carlos V, vemos aquí la conquista, representa la conquista de los grabados, la conquista de Túnez, y vemos la adarga ahí nuevamente. En la casa de Castril, en la carrera del Dardo, representa nuevamente la adarga, e incluso en el retablo mayor de la Capilla Real de Granada, vemos el personaje que acompaña a Boabdil, que está entregando la llave, otro que porta un tipo de escudo que es nuevamente la adarga. Por tanto, tenemos que descartar que realmente esas líneas que vemos ahí sean masculinas. Nos vamos a fijar nuevamente en los personajes del cupulín de la Sala de los Reyes. Cuando hace el estudio Carmen Berni Madrazo de estos personajes, habla de que hay dos tipos de indumentaria. Este personaje, por ejemplo, llevaría lo que es la yuba o la aljuba. Estos personajes llevarían, por un lado, el camis o camisa, que sería una tela más fina blanca, directamente en contacto con el cuerpo, y encima llevarían lo que es la yuba, que sería una túnica de amplia manga. En cambio, este personaje llevaría yuba y garnacha, según Carmen Berni. La yuba quedaría asomando por debajo de esta pieza de dos colores que sería la garnacha. La garnacha no les llevaría manga, asomaría lo que serían los brazos de la yuba o de la yuba por debajo de la garnacha. Carmen Berni dice que la garnacha funcionaría o daría un aspecto como de clavelina o de tocilla, creo yo, algo así, ¿no? Dejando las manos de la yuba por debajo. Otro contemporáneo de la época, por ejemplo, Ibn Khaldun, cuando dice: en nuestros días los andalusíes, imitando a los cristianos, se visten como ellos, empleando sus emblemas y muchas de sus costumbres, que aparecen en las pinturas con representaciones figurativas sobre los muros de su edificio y habitaciones. Está describiendo lo que estamos viendo, ¿no? Las cupulines de la Sala de los Reyes, las pinturas de
de las casitas del Parterre, y dice se visten como ellos, como los cristianos, ¿no? Y realmente hemos dicho que la garnacha sería una pieza castellana, que utilizarían más los cristianos y utilizarían prendas de dos colores, ¿no? Entonces, las líneas esas que veíamos al principio, que creíamos que podía ser un escudo, estas líneas, yo las identifico con lo que son las propias líneas de la garnacha líquida por encima. Y por debajo asomarían los brazos, efectivamente, de la cuba, con sus pliegues, como se puede ver aquí, con sus pliegues perfectamente definidos. O sea, nuestro personaje llevaría una yuba y una garnacha encima. Incluso, si se fijan en estos pequeños lacitos, aquí en el personaje parece que dos pequeñas formitas ovaladas pudieran recordar también la garnacha. Respecto a los elementos que porta nuestro personaje, podemos decir que lleva espada jineta, envainada y tahalí. Vamos a ver cada uno de esos elementos. Y la importancia, nuevamente, de lo que es la espada para el musulmán, igual que antes hacíamos referencia a la importancia del turbante y la barba. Por ejemplo, en el Islam son conocidas las comparaciones entre la espada y los seres humanos, donde lo trascendente no está en el turbante con sus tocados y aderezos, es decir, la empuñadura de la espada, sino en el individuo que lo porta, la hoja. Si nos fijamos en nuestro personaje, señalado con 1, 2 y 3, los distintos elementos, comparándolo con una de las figuras de la Sala de los Reyes. Por un lado tenemos la espada jineta, la denominación que se le llama esa espada jineta, con la vaina, la abrazadera y el tahalí, como se puede ver aquí. Esta es la espada, la abrazadera y el tahalí. El tahalí sería una especie de correa o de tejido que serviría para sujetar y colgarse lo que es la espada en bandolera. La espada jineta se caracteriza por ser una espada recta, de hoja ancha, de 40 a 50 milímetros, con 2 cortes a filo por ambos lados, con una longitud cercana a 1 metro, en ocasiones con inscripciones árabes en la hoja, en la rial son lados internos paralelos a la hoja y extremos generalmente curvos hacia afuera, la empuñadura para ser usada con una mano, espada se usa con una mano, tripartida con virolas en los extremos. La empuñadura, vemos por un lado el ojo, que puede ser esférico y a veces aparece discoidal, y la empuñadura aparecen con 2 virolas metálicas y el central generalmente aparece de marfil tallado con alusiones a lo que son el sultán o alguna suba coránica. Como hemos dicho también, el arrial aparece a los lados del filo y acaba normalmente en una forma curva, una especie de amarillo, de Chile o de dragoncillo. Por otro lado, la vaina estaría formada por el cortar, la parte de arriba, la rostera, la abrazadera y un fragmento de tahalí. En este caso, esta espada corresponde a la espada atribuida a Boabdil, que después veremos más detenidamente también. Ahí les pongo unos ejemplos de las espadas que portan los personajes de la Sala de los Reyes, donde se ven perfectamente todos los elementos que hemos visto. Pero hay otra iconografía, por ejemplo la adoración de los reyes, que está en la capilla real. Vemos al rey Baltasar, donde aparece un poco por aquí lo que es la empuñadura de una espada jineta. Este cuadro más conocido del Greco, donde aparece el personaje que aparece de pie, vestido de amarillo y azul, pues porta otra espada jineta con tahalí también, y su abrazadera y la vaina, muy parecida a la que hemos visto. Y bueno, el origen del término jineta, pues no se sabe muy bien, ¿no?, de dónde procede. Sí parece que tiene una ascendencia oriental, pero este tipo de espada es genuinamente nazarí, no aparece en otro lado, ¿no? Hay algunas referencias en los textos escritos, en las fuentes escritas, por ejemplo, don Pedro I, en su testamento, pues dice: mando al dicho don Juan 4 espadas jinetas de oro, la una la que yo hice con piedra y aljófar. Y al Macari, pues cuando habla sobre la casa real nazarí, entre los objetos suntuarios y de gran riqueza que había en la casa real nazarí, pues hacía alusión a la espada suyus de excepcional invención y extraordinaria maravilla, parecida en tersura a la piel de las mejillas, con empuñaduras adornadas de oro puro de Tíbar, según
Martín enamorado, pues hace referencia a esa espada de Gineta, ¿no?, que había en la corte y en el tesoro real nazarí. He buscado algunos ejemplos de espadas. Hemos visto antes la espada atribuida a Boabdil, que fue capturado en la batalla de Lucena en 1483, y bueno, pueden ver los distintos elementos que hemos dicho, y se pueden ver aquí en la realidad, como nuestra figura acaba también con el extremo curvo, incluso pareciera que representa una especie de animalillo, ¿no?, al igual que aquí con la boca abierta. La realidad aparece curvo y aquí más suntuoso aparece todo el texto teniendo un colado decorativo. Pueden ver todas las partes que hemos dicho de la espada. Otro ejemplo es la atribuida a Letar, suegro de Boabdil, que era alcalde de Loja. Otra espada también de la Biblioteca Nacional de París, que en este caso el pomo no es esférico, es discoidal, pero mantiene nuevamente todos los elementos. Aquí en el arrial los dragoncillos aparecen situados aquí, los abiertos. Otra más procedente de la iglesia de San Marcelo, donde bueno, presenta nuevamente todos los elementos que hemos visto. En fin, estas espadas hemos de interpretarlas como armas preferentemente de carácter protocolario y ceremonial. Eran la exhibición del almud, del poder, al igual que cualquier otro elemento que el sultán tenía, como pudiera ser el cetro, la túnica real, el propio trono, ¿no? Se transmitían por herencia de generación en generación, formando parte del tesoro de la Casa Real Nazarí, como hemos dicho que Al-Makari nos dijo. Eran fabricadas en los talleres palatinos, áulicos, de aquí de la Alhambra, y se ofrecían se fabricaban tanto para los propios sultanes como para los dignatarios de la corte y para aquellos grandes señores que venían en expediciones a visitar al reino de Granada, ¿no?, como ofrenda. Pero también esa espada jineta, hemos de decir que se puede llamar, habría otro tipo más sencillo, no tan suntuosas, serían las de guerrear, utilizadas para guerras, por soldados. Este es un ejemplo que estamos modificando en el pomo. La cuñadura está en una especie de alambre enredado, pero bueno, sería más sencilla, mantiene la forma de la espada más suntuosa, incluso algunos cuchillos, algunos puñales con ese mismo tipo de jineta de la rial. Por tanto, podemos ver que se usaban tanto para guerrear como de forma protocolaria, ¿no?, para enseñar el poder. Esas espadas de guerrear las vemos en las casitas del Partal, como hemos dicho antes, representadas en una expedición militar que viene de la guerra, todo un calco hecho por Manuel Moreno en los años 70, donde aparecen diversas tiendas de campaña y camellos con pertrechos, soldados, y bueno, vemos como en las propias tiendas de campaña pues hay personajes, unos de alto rango, están sentados en una posición más elevada, con esas espadas, aparecen las espadas de jineta nuevamente, los propios soldados llevan en la mano, con una mano cortan esas espadas. Aquí las vemos también, no cortándolas en la mano, sino en las propias monturas de los caballos. Esta es una pintura del albacinero Manuel López Vázquez, allá por principios del siglo XX, donde bueno, representa también esas escenas de las casitas del Partal. Y vemos pues lo mismo, el personaje de la izquierda a caballo que lleva larga, podemos ver el escudo de la larga, y la espada cogida con una mano, o el otro personaje luchando contra un león. Este es el personaje ese con el león, el estado actual después de la restauración, como se conserva. Y por ejemplo también lo vemos en la propia Sala de los Reyes, nuevamente en la escena del desafío que se llama, pues vemos ahí otro jinete que lleva en la montura, por ejemplo, está ahí y lleva la espada con la montura. Como conclusiones podemos decir que la obra es una obra de un artesano, nuestra figura, trazada en el taller quizás durante un momento de ocio. La temática es muy diferente, como hemos visto, a la decoración vegetal del alfardón y el alfarje, el vegetal. Representa un personaje barbado, tocado con dos almazanes, que viste a la juba y garnacha y porta talí del que cuelga una espada jineta envainada. Y por los comparativos expuestos, quizás se trate de un alto dignitario de la corte o de un personaje de alto rango del ejército nazarí. Eso jamás lo sabremos, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro personaje.
siendo un poco atrevido y siguiendo una primera clasificación que hizo Carmen López Perpiña sobre los grafitos en madera, que ella ha estudiado la carpintería nazarí, pues bueno, yo hago esta pequeña clasificación, que bueno, es un estudio que queda por hacer, muy intenso, porque hay cantidad de este tipo de representaciones, tanto en los tablazones como en la zafate, y que hace falta pues hacer un estudio profundo, no solo una clasificación temática, sino también poner en relación cada pieza con el espacio donde aparece, ¿no? Y ver qué aporta al espacio y por qué esas piezas están ahí y por qué esas figuras concretas aparecen en esta sala o en tal sala, ¿no? Es un trabajo que queda por hacer y que ojalá pronto se haga. Pero bueno, yo me atrevo a hacer esta pequeña clasificación temática solo sobre antropomorfos, seres fantásticos, zoomorfos, vegetales, dibujos preparatorios, geométricos, apotropaicos, que son mágicos, de carácter protector, epigráficos y contadores. Y les voy a poner algunos ejemplos. Sobre los antropomorfos, aparte de nuestra figura, pues aparecen rostros, algo toscos, incluso este de la derecha parece que el hombre está visto o algo así. En el tablazón también aparecen los rasgos de otro personaje, muy tosco, ya le digo. Seres fantásticos, arriba a la izquierda vemos esa esfinge que antes hemos visto cuando hablamos del turbante, un leoncillo con cabeza humana. Este de la derecha presenta una especie de dragoncillo con cabeza humana también. Este es un animalillo con dos cabezas, que es el que veíamos antes en el dibujo bajo nuestra pieza. Motivos zoomorfos, tenemos aves, estos de aquí abajo son unos perrillos. Bueno, estos dos perrillos los veremos ahora en la vitrina número 2 y también veremos en la misma vitrina veremos esta figurilla también. Tenemos motivos vegetales, muchos de ellos que no están presentes en la propia Alhambra, además de la gran cantidad de motivos vegetales que hay en la yesería y en otros elementos, algunos no aparecen. Dibujos preparatorios, las líneas que acogerían los motivos vegetales ya trazados. Motivos geométricos que incluso harían alusión a los propios zafates, a la distribución de las piezas en los propios techos agujerados. Apotropaicos, o sea, protectores mágicos como son estrellas, ahí arriba que es el trazo un poco incompleto de un nudo, como el que vemos en algunos capiteles y en algunas puertas de Granada, ¿no? Símbolos protectores al fin y al cabo. Y esta mano muy curiosa, que es la mano fica, que es un símbolo erótico que se remonta a época romana y algunos colgantes. Y bueno, realmente lo que representa es los genitales femeninos o incluso la propia penetración. Vemos algunos ejemplos ya más tardíos, por ejemplo este estudio de Alberto Durero, que está en el Guggenheim de Bilbao, donde vemos esta mano nuevamente. Esa mano aparece aquí representada en esta mujer que parece que es una prostituta y que lleva en la mano superior unos hijos, también otro símbolo erótico. Y este bufón muy descarado, nuevamente nos hace así con la mano. Es curioso este elemento que aparezca en el mismo techo de nuestro alfarje, pero al fin y al cabo, bueno, eran piezas que están en el reverso y que van a quedar ocultas, ¿no? Entonces la libertad de expresión que tiene el individuo al hacer el grafito es lo que pues, quedó ahí plasmado, ¿no? También algunos autores le atribuyen un sentido de protección contra el mal de ojo. Encontramos motivos epigráficos, a veces relacionados con el propio proceso constructivo. La de la derecha es la famosa pieza, muy famosa y conocida, que se desprendió del techo de Comares y que fue estudiada por Darío Cabanela. Y bueno, la inscripción lo que hace referencia es a las distintas piezas que componían el techo, el color que debían de tener. Entonces, a partir de ahí, Darío Cabanela hizo un estudio profundo del techo de Comares, de cómo irían dispuestos los colores en ese techo, ¿no? A partir de esas piezas, ¿no? Que estudió. Otros motivos pues, hacen referente a expresiones como el que prevalece, el que se repite, ¿no? Quizás hace alusión a que ese tipo de zafate pues, se repite más en ese techo, ¿no? Es algo que habrá que estudiar. Otro tipo de grafitos, como son contadores, que contabilizaban algo, piezas, quizás zafates así, no sé.
Bueno, como colofón, pues podemos decir, vamos a dar una doble reflexión. Por un lado, que los grafitos han estado presentes en la Alhambra desde época nazarí hasta casi nuestros días, ¿no? Y que los vemos, por ejemplo, en el siglo XVI, en el Salón de Embajadores, donde vemos ahí Salazar, Ábalos, 3 veces repetida la fecha de 1583, incluso una Ave María por ahí en medio. Hay una rúbrica más abajo. Lo encontramos en el siglo XVII ya, en el año de 1611, en el patio de los Arrayanes. Volvemos a encontrarlo ya del siglo XVIII en el cimacio de uno de los patios, de las columnas del patio de los Leones. Pues tal Lorenzo de Alcántara Pérez pues, se dedicó a escribir en torno de todo el cimacio pues, su leyenda. Lorenzo de Alcántara Pérez estuvo aquí en el día 1 de junio del año de 1741. Más reciente, en 1862, pues vemos a Angelita Rojas, que vino y firmó, dejó ahí su firma, y arriba nuevamente en griego, Angelita Rojas y algo más que puse que primero. Y ya más reciente, en 1962, aparece año 1962, con una granada en la Galería Alta del Serrallo, acompañado también de esta vista desde la misma galería de lo que es la Torre de Comares. Bueno, con esto quiero decir que el grafito histórico está presente y está presente en todos los edificios, ¿no? Y que es un patrimonio que hay que conservar, estudiar y ponerlo en valor. No quiero decir con ello que se sigan haciendo esas historias en los muros actualmente, ¿no? Antes había otro concepto del patrimonio, del cuidado del patrimonio, del decoro, y bueno, antes se hacía por lo que se hacía, ¿no? Pero ahora, pues bueno, hay que tener en cuenta y nos sumamos a esta campaña que hizo el Patronato del Alambre, que bueno, me parece que es bonita para evitar, pues, historias como estas que encontramos en la prensa, bastante recientes, que bueno, que no se pueden consentir ahora, ¿no? Pero bueno, es un patrimonio que hubo, que estuvo ahí y que hay que estudiarlo, ponerlo en valor y darlo a conocer. Y bueno, eso es todo lo que quería comunicarles, y ahí tienen pues, un blog personal donde pueden consultar todas las publicaciones, no solo mías, sino de varias personas, las actividades referentes con este, y si quieren hacerme cualquier pregunta aquí o por mail, pues estaré dispuesto a contestar todo lo que quieran. Y ahora pasaremos a la sala 2 para ver algunas de las piezas que hemos visto. Muchas gracias.